En esta clase vamos a ver las cuestiones relativas al método en Descartes. Bueno, lo primero que quiero que veamos es la noción de mente o buen sentido que utiliza Descartes. La palabra ingenium él la utiliza en el título de esa obra que nos llegó incompleta y que Descartes decidió interrumpir, de su periodo, vamos a decir, juvenil, las reglas para la dirección de la mente. La palabra latina que está en el título de esa obra es ingenium, a veces se lo tradujo como espíritu en español o también como mente, y la misma noción él la retoma con otras palabras, por ejemplo con la expresión bon sens, buen sentido, o bona mens, que aparece en el discurso del método, que es una obra posterior. Recuerden, las reglas para la dirección del espíritu se presume que las escribe entre 1626 y 1628 aproximadamente, y el discurso del método es una obra de 1637. Independientemente de qué palabras use para referirse a este concepto, lo importante es tratar de comprender qué quiere decir con él. Y para eso quiero citar un breve pasaje del discurso del método que dice: la capacidad de juzgar correctamente y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente se entiende por buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Esto, si lo recuerdan de las clases anteriores, nos remite también a una idea que habíamos visto antes en Bacon, esa idea de que se iguala la mente, que hay un sujeto epistémico que tiene una capacidad cognoscitiva que es común a todos. En el caso de Descartes, se trata de una capacidad cognoscitiva innata, que es propia de la mente humana, la cual, si está atenta y si está bien guiada por el método adecuado, puede alcanzar conocimientos verdaderos. Hay una igualación de las mentes en ambos autores. Y entonces no se considera que la ciencia debe ser practicada por personas con un talento especial, sobresaliente, que tienen una cualidad distintiva, sino que, como dice Descartes, el buen sentido, la bona mens, es lo que está mejor repartido en el mundo, es por naturaleza igual en todos los hombres. Sin embargo, como vamos a ver, necesita ser guiado porque suele caer en el error. Antes de avanzar en eso, me interesa también que nos tomemos un momento para distinguir las facultades de la mente, que es algo que es muy importante para todos los temas que vamos a seguir viendo en la materia. Las denominaciones de las distintas facultades pueden variar, pero es importante primero entender qué quiere decir facultad. En este contexto, facultades mentales, facultades del alma o de la mente, son capacidades, son habilidades diferentes que tienen la mente humana en cuanto la constituyen. Es un poder, una facultad, un poder hacer, un poder ejercer. Y las clásicas, las más utilizadas, sobre todo en los autores que vamos a estudiar nosotros, son la sensación, la memoria, la imaginación, el entendimiento y la voluntad. La sensación, que a veces puede aparecer llamada como sensibilidad, o a veces también de una manera equivocada, tal vez puede aparecer como los sentidos, o incluso hasta la experiencia. Es importante que quede claro en qué sentido estamos usando esa palabra. Cuando se habla de la sensación como algo que pertenece a la mente, aun cuando se utilicen otras palabras como sensibilidad, experiencia, etc., hay que tener bien en claro que si lo referimos a la mente, entonces se trata justamente de algo que no es corporal, porque es una facultad mental. Entonces,
Una cosa es importante diferenciar, sobre todo en el contexto moderno, ¿no? Y en particular en el caso de Descartes es muy fuerte esa diferencia. Una cosa es los órganos de los sentidos, que son corporales, el gusto, el oído, el tacto, etc. Y otra es la sensación, que es algo que sucede en la mente, ¿no? El ojo ve un color, la mente tiene la sensación del color. ¿Cómo se da la relación entre eso que sucede en el ojo y eso que sucede en la mente, en la sensación visual? Es uno de los grandes desafíos de la filosofía moderna, y Descartes es uno de los que más se ocupó de ese tema. Así que hay que tener mucho cuidado de no confundir una cosa con otra, y cuando la terminología nos da dudas, siempre lo que necesitamos hacer es leer esa palabra en el contexto en el que se encuentra para deducir si se está hablando de sensación como una facultad de la mente, o si se está pensando en algo que sucede en el cuerpo. Eso es muy importante tener en cuenta. Por otro lado está la memoria, que tiene la característica habitual de la memoria. Lo que más se señala es que es la que almacena, es la que guarda información que llega a la mente por distintas vías, puede llegar, pero esa es la gran función, ser un reservorio. Esa información luego puede ser reutilizada por otras facultades. La imaginación es otra facultad que en la etapa moderna se le suele atribuir fundamentalmente dos características. Por un lado, que es la que actúa con libertad para unir, componer distintos contenidos mentales, ¿no? Formar juicios, ideas, conectar ciertos contenidos. Por eso se dice que además de ser libre, es creadora, porque muchas veces la imaginación combina contenidos mentales que no responden o no son correlativos a lo que existe en la realidad. Una imaginación poética, por ejemplo, puede formar un discurso que describe un mundo utópico no existente, y eso lo puede hacer con material que tiene disponible en la memoria, y también gracias a la libertad que tiene de justamente combinar las cosas a su gusto, digamos, cosa que en la memoria no sucede, porque la memoria guarda, supuestamente, por lo menos esa es la representación que plantea habitualmente la modernidad, la memoria es fiel, en principio, ¿no? Guarda lo que se recibe y lo acumula sin modificarlo. Las modificaciones eventuales que se producen en eso que está guardado no son propias no las hace la memoria, sino que las hace la imaginación. Es como la memoria es fiel a lo recibido, y la imaginación, al ser libre, puede distorsionar o crear algo distinto y algo nuevo. A la imaginación se le prestó muchísima atención en la modernidad, porque se le atribuían muchas funciones importantes. Nosotros vamos a ver algunos ejemplos. Muchas veces se decía que era una de las facultades que más control requería para que no cayéramos en el error, porque justamente lo que tiene de peligroso desde un punto de vista cognitivo es esa capacidad de no reproducir fielmente lo real, sino de modificarlo debido a su libertad. Otra facultad importante es el entendimiento, que a veces también se lo presenta como intelecto o inteligencia. Lo más habitual es traducirla como entendimiento, que es la facultad que hace juicios, afirma, niega y que saca conclusiones, que hace los razonamientos. Es la facultad más vinculada con los procesos lógicos, con lo discursivo, es decir,
la que une premisas con conclusiones. Las puede hacer de distinta manera, puede equivocarse, también puede hacerlo, pero tiene esa función. Y otra facultad muy importante es la voluntad, que es una facultad que está ligada con el consentimiento respecto de los juicios. A veces se dice que la que afirma un juicio es la voluntad. Hay distintas perspectivas sobre eso, entre qué diferencia hay entre entendimiento y voluntad, ¿no? El entendimiento puede entender y la voluntad es la que afirma o niega un juicio, la que consiente o rechaza un juicio que tiene el entendimiento. Y también el espacio en donde, por supuesto, se le estudia mucho es en la moral. Esto es un repaso muy rápido. Cuando llegue el momento vamos a analizar algunos casos precisos del uso de las facultades, pero era importante tener en cuenta esta introducción. Teniendo en cuenta que es la mente, el ingenium o el buen sentido, aquello con lo cual se debe hacer la ciencia, se debe obtener conocimiento, y que ese buen sentido, mente, espíritu también si quieren, es universal, ahora podemos ir a ver cómo caracteriza Descartes la ciencia. Y un punto muy importante que aparece en las reglas para la dirección de la mente, en la regla número 1, dice: todas las ciencias no son nada más que la sabiduría humana que permanece siempre una e idéntica, por muy grande que pueda ser la diversidad existente entre los temas a que se aplica. No hay necesidad de imponer a las mentes o espíritus ningún límite, porque el conocimiento de una sola verdad no nos aparta del descubrimiento de otra, sino que más bien nos ayuda a ello. En este párrafo, y en otros que profundizan más en esa obra, lo que vemos es que Descartes plantea que la sabiduría es una sola. Acuérdense cuando hablábamos del árbol de la sabiduría que él describe en la carta al abate Picot, y que los objetos sobre los que trata pueden ser muy diversos, pero en cuanto unidad del saber, lo que la mente humana hace para conocer, constituye una unidad. Hay una unidad de la mente de la cual se sigue una unidad de la ciencia, y también, como vamos a ver más adelante, una unidad del método. Esto tiene mucha importancia si recordamos el contexto en el cual comienza la ciencia, digamos el contexto renacentista, mejor dicho. Si ustedes recuerdan, como vimos en la clase de Revolución Científica, una de las mandatos que había perdurado mucho, emanados de la filosofía de Aristóteles, era la distinción entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, y las distintas ciencias que abordan cada uno de esos mundos. Y un mandato muy fuerte del aristotelismo sostenía que las ciencias matemáticas solamente se podían aplicar a aquello que está por encima de la Tierra, al mundo celeste, y no al mundo terrestre. Había una prohibición de aplicar la matemática para tratar cuestiones físicas, para explicar el movimiento, por ejemplo. Esa prohibición se mantuvo durante muchos siglos, y una de las grandes rupturas que se dan con la revolución científica es justamente rechazar esa prohibición de que la matemática no se puede aplicar a lo terrestre. Cuando Descartes se forma en sus años juveniles, la matemática es una ciencia que lo impresiona mucho, a la cual le dedica mucho interés, y bueno, eso va a perdurar en su vida. Y para él la matemática es un modelo de ciencia, y por eso cree que en ella están contenidos los elementos principales de lo que debería ser el método general para todas las ciencias, ¿no? Es decir, la matemática es la ciencia que encarna, es el paradigma de la aplicación del método general que él llamó en esta obra la Mathesis Universalis. Con lo cual,
hay una sola ciencia que es practicada por una sola mente y por un método general. Ya no están las divisiones científicas. Esto no hay que pensar que sea contradictorio con el árbol de la sabiduría, porque en el árbol de la sabiduría él distingue diferentes disciplinas, la metafísica, la física, la moral, etc., pero justamente las integra en un único árbol y ya en esa carta pudieron ver ustedes que habla de una ciencia de tipo deductivo que parte de primeros principios. Entonces están vinculadas unas con otras. Y como dice al final de esta cita, el conocimiento de una sola verdad no nos aparta del descubrimiento de otra, sino que más bien nos ayuda a ello, justamente porque hay una comunicación entre las distintas partes, las disciplinas que constituyen la sabiduría. Aquí estamos usando la palabra ciencia y podríamos decir que es equivalente a sabiduría e incluso equivalente a filosofía. Estamos siguiendo el vocabulario que tiene Descartes. Bueno, cuando define ciencia, en otra de las reglas de ese texto, aparece una definición que es esta: conocimiento cierto y evidente. Aquí es importante detenernos en qué significan esas palabras. Cierto es lo que no nos da lugar a dudas, lo que no es simplemente probable, sino lo que es absolutamente desprovisto de duda. En algún lugar Descartes va a distinguir clases de certeza, no nos vamos a meter en eso porque es un tema un poco complicado, en verdad, en Descartes. Él nunca da definiciones de qué es certeza y qué es evidencia, por eso estas reconstrucciones son resultados de interpretaciones que no están exentas de inconvenientes, porque a veces pareciera que no hay una gran diferencia entre certeza y evidencia, etcétera, etcétera. Yo simplemente quiero presentar esto ahora. Lo que es evidente es aquello que es claro y distinto, después vamos a ver cómo define claridad y distinción, y que es equivalente a, es la condición para que algo sea verdadero. Entonces, si una idea es clara y distinta, es evidente, y si es evidente, es verdadera. Para que algo pueda ser verdaderamente conocimiento, tiene que haber una conjunción de certeza y de evidencia. Y ahora vamos ya estrictamente al método. Él presenta una definición de método en reglas para la dirección del espíritu o de la mente también, y dice que es un conjunto de reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca algo falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. Entonces, el método implica reglas, preceptos, ciertas puede ser tomado como seguras, es la palabra que usa en latín scertam, y es uno de los problemas que tiene esa palabra, que tiene distintos significados. Son seguras, fijas, determinadas, son sencillas, y cuando se las sigue, se las observa, se cumple con ellas con exactitud, nos aseguran de que nunca vamos a tomar algo falso como verdadero. Y además, la otra característica del método es que no nos hacen esforzar de más, ¿no? Es decir, que son económicas las reglas, en el sentido de que todo el esfuerzo que hacemos cuando aplicamos el método nos permite ir avanzando. No es que vamos por un camino y después tenemos que volver atrás, porque eso no sirvió, sino que nos permiten siempre avanzar sin ir y volver. Y ese avance es gradual y nos permite llegar al conocimiento verdadero de todo aquello de lo que somos capaces de conocer. A esto podemos agregar cosas que ya habíamos visto cuando hablamos de Bacon. El método es un artificio, es una construcción
no natural, digamos, no es algo que surge espontáneamente de la mente, sino que es una decisión de la voluntad del científico, la científica, para disciplinar su mente, para aplicar las reglas. Nadie utiliza el método cartesiano espontáneamente, no surge espontáneamente de la razón el método. Es como una maquinaria, también decía Bacon eso, ¿no? Es algo que se impone a la mente por decisión de quien lo ejerce, ¿no? Y por eso es un autodisciplinamiento, rige, regula, ordena. A esto agregamos algo que habíamos adelantado, que el método que él propone es un método general, que es esa ciencia que él llama mátesis universales, que era una ciencia general del orden y la medida, y la matemática es la ciencia que más exhibe ese orden y medida de relaciones y proporciones entre las cosas. Es algo que lo presenta básicamente en esa obra, y en las ciencias todas las otras disciplinas particulares deberían tener a la ciencia matemática como un modelo. Bien, ese método que él propone en las reglas para la dirección del espíritu se basa en dos actividades mentales principales para alcanzar una verdad con toda certeza, es decir, para llegar a un conocimiento que sea verdadero y que no me dé ningún lugar a duda de que ese conocimiento sea verdadero. Estas dos son la intuición y la deducción, que las define en esta obra de las reglas. Por intuición, dice Descartes, no me refiero al testimonio fluctuante de los sentidos o al juicio engañoso de la imaginación que asocia las cosas, sino a la concepción de una mente clara y atenta, que es tan sencilla y distinta que no deja lugar a dudas sobre lo que estamos entendiendo. Un poco después dice, es una concepción indubitable de una mente clara y atenta que procede únicamente de la luz de la razón. Entonces, como ven, al comienzo de la definición empieza por la negativa. Dice que no es la intuición, no es el testimonio fluctuante de los sentidos. Ven acá, por ejemplo, está diciendo sentidos y se está refiriendo a la sensación mental. Por eso es difícil a veces entenderlo a Descartes, que parece tan transparente, pero no lo es. Muchas veces Descartes no es tan claro ni tan transparente, no es ni claro ni distinto para usar sus palabras. Entonces, las intuiciones no son las sensaciones que tenemos, no sé, un color, no lo conozco por una intuición, por más que yo tenga la sensación del color. Eso no es una intuición para Descartes. Tampoco es un juicio engañoso de la imaginación que asocia las cosas. Bueno, justamente se acuerdan que yo les decía, la imaginación generalmente es una facultad sobre la cual se tiene bastante desconfianza en algunos autores, por lo menos. Bueno, porque ella asocia las cosas como quiere, y eso tampoco es una intuición, el juicio que surge de la imaginación. Entonces ahora aparece en la segunda parte la definición por la positiva, y él dice que es una concepción de la mente clara y atenta, bien, que es tan sencilla y distinta que no deja lugar a dudas sobre lo que estamos entendiendo. En este momento, en esta parte de la descripción de en qué consiste una intuición, aparece un rasgo característico de todas las intuiciones, y es que las intuiciones son evidentes. Las intuiciones son claras y distintas. Y concomitantemente son indudables. Cuando tengo una intuición, concibo algo, tengo una idea en mi mente y me resulta clara, me resulta distinta y no tengo ninguna duda de lo que estoy entendiendo. Es absolutamente indudable.
El estado en el que tiene que estar la mente para tener una intuición es el de la atención. Eso es un componente muy importante, es decir, tiene que ser una mente concentrada en sí misma, que no esté distraída ni por lo que le dice una sensación con origen de los sentidos, ni por los desvaríos que eventualmente pueda tener la imaginación, ni por los deseos de su voluntad. Tiene que ser una mente que mira para adentro. Es un acto introspectivo, la intuición también. Y otro componente que aparece en la segunda parte, en la segunda cita, es que procede únicamente de la luz de la razón. Justamente cuando la mente vuelve sobre sí, hace introspección, mira para adentro, lo que tiene es su propia luz. Él usa mucho esa expresión, no es el primer filósofo que la usa para nada, hay una larga historia con esta expresión, de ahí está la lamparita alusiva de esta imagen. La luz natural de la razón, que sin duda Descartes no la pensaba como un foquito de luz eléctrica, pero sí, bueno, lo ayornamos un poco. Es algo que emana de la propia mente, es una capacidad innata de poder ver. Y ahora vamos a completar lo que sigue. Es ver con los ojos de la mente, ¿no? Eso me olvidé de ponerlo en esta diapositiva. Es como si prendiéramos la luz y vemos con los ojos de la mente. Y a esto tenemos que agregar que es inmediata. En la intuición no hay un proceso, es una inspección inmediata de la mente, un acto simple. No hay un razonamiento, no hay un proceso, no hay un movimiento intelectual cuando hay una intuición. Es como si, retomando una imagen de Descartes, con los ojos de la mente, es como abrir los ojos, y cuando abrimos los ojos vemos el contenido de una intuición e inmediatamente, sin tener que hacer ningún razonamiento, entendemos que eso es verdadero, que es claro y distinto y que no tengo dudas. Por eso no da lugar al error la intuición. Y el requerimiento, por eso es que la mente esté atenta, que no desvaríe, que no se deje llevar por nada, porque cuando solo atiende a lo que le muestra la luz natural de la razón, va a llegar a reconocer lo verdadero y nunca se va a equivocar, nunca va a tomar algo que es falso por algo que es verdadero. En este punto habría que agregar justamente que como la intuición es algo simple, estrictamente hablando no requiere ningún método, requiere simplemente la intuición. Cuando estamos ya en otras etapas de más complejidad, cuando, como vamos a ver en lo que sigue, estamos en la etapa de la deducción, entonces necesitamos reglas. Otro punto que plantea Descartes es que por intuición captamos naturalezas simples. Esto es un poco difícil de entender porque es una expresión que tiene distintos sentidos, pero ¿qué podemos decir? Primero vayamos a los ejemplos. Dice, de este modo, es decir, por intuición, cualquier persona puede intuir mentalmente que existe. Pienso, luego existo, se conoce por intuición, después lo vemos en la próxima clase. También puede intuir que un triángulo está limitado por 3 lados, o por ejemplo que una esfera está limitada por una superficie única. Bueno, estas naturalezas simples son nociones básicas. Él en otro momento también las llegó a llamar nociones comunes, son autoevidentes, y serían estas presentaciones, cuando las hacen las reglas para la dirección de la mente, los antecedentes de lo que más tarde va a llamar ideas innatas.
Vamos a algunas, por lo menos, de las ideas innatas. Vamos a analizar luego qué son las ideas innatas y por ahora simplemente quedémonos con estos ejemplos, porque es un punto complicado. Bueno, para completar, la noción de intuición es equivalente a la noción de la percepción clara y distinta. Ojo con la palabra percepción, que también es bastante habitual en el vocabulario de Descartes. Él la usa con cierta vaguedad. No, lo que me interesa a mí es que no confundan percepción con los contenidos mentales que obtenemos a través de los sentidos, porque a veces en español percibir puede ser entendido como captar algo a través de los sentidos corporales. No se trata de eso. En el caso de Descartes es un significado mucho más amplio y podríamos por momentos identificar a percepción con idea. Por bueno, como no tienes mucho rigor terminológico, aparece eso muchas veces. Y claridad y distinción es, bueno, lo que Descartes utiliza como criterio de la verdad, porque algo que es claro y distinto es algo que se percibe con claridad y distinción, es evidente, y si es evidente, es verdadero. Una idea es percibida, si una idea es percibida clara y distintamente, es una idea evidente, y si es evidente, es verdadera. Al mismo tiempo, cuando hay evidencia, correlativamente hay certeza, entonces cumple con la condición de que hay verdad y que no da lugar a duda, la intuición. ¿Qué es una idea clara y qué es una idea distinta? Él ofrece definiciones de estas dos condiciones de las ideas. Esas definiciones las da en los principios de la filosofía. No son muy satisfactorias para mí, pero tenemos que por lo menos ver cómo las presenta. Está un poco simplificado acá como la definición. Él dice que una idea es clara cuando está presente y es accesible a una mente atenta como algo presente a la mirada. Acá de nuevo me remito a la imagen de la luz del natural de la razón y a la imagen de ver con los ojos de la mente. Es intuir, es eso, es ver con los ojos de la mente, es ese acto simple de la razón. Se puede tener una idea clara cuando la mente está atenta, cuando presta atención y no se deja llevar por algo más que por lo que la luz de la razón le muestra. Y cuando se le presenta como verdadera, como indudable, etc. Y por otro lado está el criterio de la distinción, y él define una idea distinta como aquella que no contiene nada sino lo que es claro. Es decir, no hay confusión. Por ejemplo, yo puedo tener una idea clara de que siento un dolor, de que me duele, pero justamente no sé bien qué me duele, qué parte de mi cuerpo me duele. Y entonces es una idea que es clara, pero que es oscura, no tiene distinción. Entonces no siempre las ideas claras son distintas, pero las ideas distintas son siempre claras. Si estas definiciones no les satisfacen, no van a ser los primeros ni las primeras, ni creo que van a ser los últimos y las últimas. Es importante tratar de entender por dónde pasa la propuesta de Descartes, y bueno, si tenemos críticas, se las haremos. Bueno, el otro camino, el otro recurso intelectual que utiliza el método cartesiano es la deducción, que habíamos anunciado cuando vimos el árbol de la sabiduría, que justamente él dice que se parte de principios y que luego de esos principios se deducen los distintos conocimientos de cada parte de ese árbol, cada disciplina, y a su vez lo que se sigue de una disciplina sirve de base para las otras. Bien, cuando define deducción en reglas para la dirección de la mente, Descartes dice:
Deducción es todo aquello que se sigue necesariamente de otras cosas conocidas con certeza. Agrega un poco más adelante, es un movimiento continuo e ininterrumpido del pensamiento que intuye con transparencia cada cosa en particular. Y también agrega más adelante, sabemos que el último eslabón de una larga cadena deductiva está enlazado con el primero, aunque no contemplemos con uno solo y al mismo golpe de vista todos los intermedios. Bien, algunas cosas. En la deducción creo que queda claro inmediatamente que, a diferencia de la intuición, hay componentes, hay partes. En la intuición había un solo acto, es autoevidente, no hay proceso, no hay momentos, no hay partes. Aquí hay algo que está precediendo, es decir, cosas conocidas anteriormente con certeza. La deducción es un resultado, ¿no? Es algo que parte de algo conocido y llega a algo que está necesariamente contenido en lo conocido. Entonces, hay un componente previo, la deducción obtiene algo de eso previo y lo que obtiene es necesario. Lo que se sigue por una deducción se sigue con necesidad. Y es muy importante esta condición. Lo que es más característico de la deducción es que es por necesidad, que una deducción es de carácter necesario. Esto está suponiendo relaciones lógicas que se dan en el objeto que se conoce. La conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Las premisas son conocidas con certeza previamente y la conclusión se obtiene por necesidad en un proceso deductivo. Y el otro gran componente es que hay un proceso, hay un movimiento continuo del espíritu, ¿no? Del pensamiento. No se interrumpe. El modelo para entender qué es una deducción cartesiana es los ejercicios de lógica que ustedes estuvieron haciendo probablemente en lógica 1, la deducción natural, por ejemplo, o una inferencia silogística. Para llegar a la conclusión tenemos que mirar las premisas, prestar atención, hacer el movimiento intelectual y ver cómo de esas premisas se deduce necesariamente una conclusión X. Lo que es importante es que Descartes dice, cuando yo estoy hablando de mi método, no me refiero a cualquier razonamiento, sino a un razonamiento que parte de premisas que son verdaderas, conocidas con certeza, y cuya conclusión es necesaria, no es cualquier tipo de conclusión. Por eso, él no pone como un ejemplo de las principales vías para llegar a los conocimientos ciertos a la inducción, que era el modelo baconiano. Porque en la inducción baconiana, que Descartes la conocía, partimos de premisas que se consideran verdaderas, no los hechos recopilados en las historias naturales, que eran hechos de carácter singular. Ahora, la conclusión que se obtiene es una generalización, pero no hay un carácter de necesidad, sino de generalización de lo particular hacia lo general. Esa conclusión, decía Bacon, hay que verificarla cuando se baja de nuevo a la experiencia, por decir así, se va de la primera conclusión teórica, se vuelve a nuevos casos empíricos para ver si se puede mantener la misma conclusión, si se hay que modificarla o corregirla, o si se le aumenta la base empírica para robustecerla. No se da esa relación de necesidad estricta que propone una deducción. Y como dice Descartes en la tercera cita, sabemos que el último eslabón de una larga cadena está enlazado con el primero, aunque no contemplemos con uno solo y al mismo golpe de vista todos los intermedios. A veces puede haber deducciones que son muy extensas y muy complejas, pero como hay un movimiento continuo del espíritu, hay acumulación en la memoria y hay atención, se puede ver que está todo enlazado
Y de nuevo aparece, fíjense cómo la imagen de la visión la usa muchas veces, no podemos ver de un solo golpe la conexión total, pero sí vamos viendo cómo la premisa 1 se conecta con la 2, cómo la 1 y la 2 se conectan con la 3, cómo la 3 se conecta con la 4, y así sucesivamente vamos viendo los enlaces. Una cosa importante, entonces, es que no es autoevidente, porque hay un proceso, necesita de otras de premisas preexistentes. ¿Y de dónde le llega la certeza a la deducción? Bueno, de la memoria que va almacenando verdades ya conocidas. Y una cosa muy importante, que ya apareció en algunos de los fragmentos, es que hay una intuición también en las deducciones. Las conexiones entre premisas entre sí y entre la conclusión y las premisas, el entendimiento humano las capta por intuición. Eso lo dice Descartes. Entonces, cada enlace, cada vinculación que ejerce el proceso discursivo, todo ese movimiento intelectual para llegar a una conclusión, se capta intuitivamente. Y como es intuitivo, ahí sí hay autoevidencia. Es por eso que se dice que toda deducción en definitiva se reduce a la intuición, porque está compuesto de momentos intuitivos, de conexiones captadas intuitivamente. Una cosita más. Si nosotros volvemos al árbol de la sabiduría cartesiana, entonces hay principios que operan como las premisas que son conocidas con certeza, a partir de las cuales se hace la deducción. El punto para Descartes es que al menos los primeros de todos los principios, el primer principio o los 2 o 3 primeros, tienen que ser conocidos ya no como derivados de otra cosa, porque si no, no serían principios, ¿no? Sino que el principio último no puede ser resultado de una deducción, sino que tiene que poder ser conocido per se, tiene que ser autoevidente y tiene que ser lo que da posibilidad a que luego surja el proceso deductivo de todo el árbol de la sabiduría, del conjunto de la ciencia como una unidad. Con lo cual, vamos a ver en la clase siguiente estas ideas que él está elaborando en una etapa más de juventud, van a seguir siendo pensadas y enunciadas brevemente en el discurso del método y luego justificadas con toda la fundamentación de la metafísica en las meditaciones metafísicas, donde va a presentar cuál es la primera intuición que es autoevidente, que no se sigue por lo tanto de premisas previas, y que sirve como punto de partida para que luego se hagan las deducciones necesarias para llegar a las últimas ramitas, las últimas hojas del árbol de la sabiduría. Eso va a ser el pienso luego existo, que aunque parezca lo contrario, es un acto, se conoce por un acto siempre de la mente, se conoce por una intuición. Bueno, lo otro que tiene Descartes para decirnos sobre el método aparece en el discurso del método, ¿no? DM es la abreviatura del título de esa obra, y en la parte 2 es donde presentan las famosas preceptos del método o reglas del método, ¿no? Que no son las mismas que aparecen, porque la estructura de la obra, las reglas para la dirección de la mente, a todos los textos que elabora y a todos los temas que trabaja los presenta como reglas, pero no tienen el mismo sentido normativo que tiene un texto que se presenta como regla, como normativa. En la parte 2 del discurso del método sí hay una forma discursiva típica de decir cómo se debe practicar el método, cuáles son las normas, qué pasos hay que seguir. Estos nombres que se le dieron a esos preceptos o reglas son de la crítica, no son nombres que utilice Descartes. Y hay que tener siempre en cuenta el trasfondo del modelo de Descartes. La ciencia en la que él está pensando cuando escribe esto es básicamente una ciencia matemática. Piensen ustedes cuando
tienen un problema matemático para resolver. Él habla de los problemas o dificultades cuando explica las reglas o los preceptos del método. Y entonces ahí se entiende un poco mejor a qué se refiere. El primer precepto es el de la evidencia, se lo conoce así, y dice Descartes más o menos esto: cuando queremos resolver un problema de conocimiento científico, lo primero es no admitir como verdadero cosas que no se conociese con evidencia que son verdaderas, que son tales. Si yo no tengo evidencias de que la proposición X es verdadera, no la puedo admitir como verdadera. En otro lugar él va a decir hay que dejarla en duda o hay que tomarla como falso, pero nunca admitirla como verdadera. No abarcar en mis juicios, es decir, en lo que yo afirmo, en lo que yo consiento, en lo que yo acepto o admito, solamente tengo que abarcar lo que me parece indudable. Esto quiere decir que va en contra de apurarnos, de tomar como verdaderas cosas que en realidad no tenemos evidencia de que son verdaderas, cosas que son muy probables, que parecen verdaderas, pero que en realidad no son evidentes, es decir, no son claras y distintas para nosotros, y por apuro las aceptamos, aunque no están seguras, no son ciertas para mí. Y otra de las cosas que dice que hay que evitar es la prevención, que sería el equivalente al prejuicio, del cual ya hemos hablado en la clase sobre el árbol de la sabiduría. Él dice a la manera baconiana que muchas veces nos dejamos guiar por nuestros propios prejuicios y nos engañamos y tomamos como verdadera cosas de las cuales no tenemos ni claridad y distinción, es decir, que no son evidentes, y las tomamos por verdaderas igual. Después él explica por qué pasa un poco más eso. Luego aparece el precepto del análisis y él dice que consiste en el problema o las dificultades, tenemos que dividirlos en partes. Analizar quiere decir separar una parte de otra. Y la cantidad de partes en las que vivimos es todas las que sean posibles y cuantas sean necesarias para resolver el problema. Voy como despejando, separando, para ver, eso no lo dice Descartes, pero bueno, es una manera para entenderlo, identificar cuál es la incógnita cuando resolvemos un problema matemático, ver en qué parte está el problema que tengo que resolver, por dónde tengo que empezar. Cuando yo separo las partes me doy cuenta dónde está la clave, dónde está la falla principal, lo que no sé si es verdadero o falso, aquello sobre lo cual tengo dudas. Hay otro momento que es el precepto del orden, otra regla, y que dice, una vez que yo separé las partes, que hice el análisis, que lo dividí el problema en sus partes, voy a empezar para ordenar por lo más simple y lo fácil, es decir, por lo que yo sé que es verdadero, por ejemplo, o por aquello de lo cual tengo más certeza, más lo que tengo más nivel, lo que es menos dudable en todo caso, y se ordena de lo más fácil a lo complejo de una manera gradual, ¿no? Es decir, que paulatinamente se asciende de lo más simple a lo más complejo. Y el precepto 4 es el de la síntesis, que él lo llama la enumeración, es decir, en rigor es la composición. Sintetizar quiere decir unir las partes, componerlas de forma completa. Vuelvo a armar todo lo que había antes, pero ahora sin omitir nada, y conociendo cada parte por sí misma, voy viendo cómo se conecta una con otra por un movimiento continuo e ininterrumpido de la mente. Es decir, ahí hay un proceso de deducción donde por supuesto la conexión de cada cosa con la otra es intuitiva. Bueno, esta es una presentación muy esquemática de los preceptos del método de Descartes. De nuevo, como lo señalé respecto, por ejemplo, de la claridad y distinción, estas reglas o preceptos que él propone no están exentas para nosotros cuando los leemos hoy, ni tampoco para sus lectores en su momento, de preguntas y dudas.
en qué consiste esa síntesis, cómo llegó a ser una síntesis, si antes no resolví todo lo que no sabía, por ejemplo. Hay muchos interrogantes sobre cómo entender este método, y por otro lado hay interrogantes sobre cómo ponerlo en práctica. Hay muchos estudios sobre esto. Algunos lo que han hecho es ver cómo Descartes pone en práctica estos preceptos justamente en las obras que acompañaron, las obras científicas que acompañaron al discurso del método, porque acuérdense que el discurso del método Descartes lo escribió como una introducción a 3 tratados científicos. Cuando uno intenta hacer ese estudio de cómo estarían aplicadas las reglas en esos tratados, aparecen unas cuantas dudas y oscuridades. Hay otro componente muy interesante que también va en línea con lo que a mí me gusta que bueno, se agregue a la imagen simplificada del Descartes, y es el hecho de que en algunas disciplinas, como por ejemplo en la dióptrica o en la meteorología, aparece el componente de la experiencia para ir resolviendo cada tema, porque él las necesita a las observaciones empíricas para ir resolviendo las incógnitas. Entonces, si bien el marco general del método cartesiano es la intuición más la deducción, y como las presenta él son actos de la mente a priorísticos, es decir, sin recurso a la experiencia, porque él simplemente estuvo hablando de lo que captamos por intuición, y luego, que es la luz natural de la razón la que nos ofrece esos conocimientos intuitivos, y luego cuando habla de deducciones, dice de lo que ya sabemos, deducimos lo que está contenido de alguna manera en esas premisas. Pareciera que no se apela nunca a la experiencia. Sin embargo, en la práctica científica de Descartes, la experiencia cumple funciones muy importantes que permiten que el proceso deductivo se acorte, porque yo no puedo, partiendo de los principios más abstractos de la metafísica, como por ejemplo, pienso luego existo, o Dios existe y no me engaña, no puedo llegar muy rápidamente a explicar qué es lo que causa una reacción química, por ejemplo, o por qué cierta medicina puede curar cierta enfermedad, o por qué una vacuna nos puede salvar de una pandemia. Para llegar a todo eso, solamente con procesos deductivos racionales, sin intervención de experiencias complementarias, no se puede llegar. Entonces, por eso, él, en el discurso del método, y como vimos también en los propios principios de la filosofía, dice que son necesarias las experiencias particulares, que hay que organizarse para realizarlas por gente capacitada, etcétera, etcétera. Así que, si bien hay una estructura deductiva en la metodología cartesiana que es innegable, también hay un componente experimental complementario a ese proyecto. Bien, en la clase que viene vamos a seguir con el cogito, con el pienso luego existo, con la metafísica cartesiana, y hay un punto interesante también para agregar, que las dudas que tenemos respecto de los preceptos del método, el discurso del método, también se pueden volcar a en qué medida estos preceptos se aplican en la duda metódica que utiliza Descartes en las meditaciones metafísicas. No voy a tratar de eso en la próxima clase, porque eso exigiría hacer una lectura completa de la obra para ver cuáles son los rastros que quedan del método. Es muy evidente, sí, que ese principio de la evidencia, precepto de la evidencia, aparece claramente en las primeras meditaciones, y que luego se avanza una vez que se llegan a las primeras verdades. Pero no es tan fácil encontrar que está el precepto del análisis, luego del orden y luego de la síntesis. Uno podría decir que estos preceptos son marcos generales que él propuso, y que algunos rasgos de ellos se pueden reconocer cuando él investiga determinadas materias, pero no es
transparente su aplicación en la obra cartesiana. Bien.